Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Aquí abusando de mi compañero y amigo, el doctor Ernesto Arechiga. En un video anterior estábamos hablando de la importancia de la historia dentro de las materias de cultura científica 1, 2 y 3. Y básicamente en el video anterior hablamos sobre la modernidad y eso lo vemos en Cultura 2. Hoy, en este video, vamos a hablar de la historia del tiempo presente y que se refleja en Cultura 3. ¿Qué mejor evento que demuestra una conexión planetaria que lo que estamos viviendo con la contingencia del COVID-19? Estamos en un mundo que tiene fronteras, pero que en realidad, al estar conectado, estas fronteras pues no le interesan al virus, ¿no? Y dentro de unos años, este fenómeno que estamos viviendo ahora será estudiado por los historiadores. ¿Cómo es esto de la historia del tiempo presente? Porque eso suena más a sociología que a historia. Así es. Bueno, es que en un modo muy tradicional se ha considerado que la historia es una disciplina, una ciencia que se enfoca en el pasado, que es, incluso desde una visión positivista, se definía como el relato verdadero de las cosas del pasado. Esto era una visión muy clásica y donde el pasado se sitúa, pues sí, en un tiempo remoto. Normalmente se piensa en una generación atrás, unos 70 años atrás, es decir, más o menos unos 80 o 100 años atrás, o sí, después de eso ya es materia de otras disciplinas. No se puede hablar desde la historia de un tiempo presente. Esa era una visión muy clásica, ya desde hace mucho criticada, digamos desde los años 20, ya del siglo XX. Ahí empieza, ¿no? La historia del tiempo presente. Sí, y bueno, la crítica, ¿no?, a esa visión positivista, es decir, los historiadores también podemos hablar de lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, las herramientas metodológicas, teórico-metodológicas que tiene o con las que cuenta la historia nos permiten hablar del tiempo presente. Dicho de otra manera, la historia es, por ejemplo, en palabras de Marc Bloch, un historiador francés muy importante, es una ciencia que estudia a la sociedad humana a través del tiempo. No, este tiempo es hoy. Sí, el tiempo presente. A partir de hoy hacia atrás, entonces sí podemos hablar. En relación, por ejemplo, con este proceso hoy día en marcha, ¿no?, una pandemia como es la del COVID-19. No solo la peste, no de solo la Edad Media. De la Edad Media, pues hay muchas herramientas desarrolladas desde un enfoque que se ha cultivado ampliamente desde la historia, que es la historia de las enfermedades, la historia de la salud y de las enfermedades, epidémicas o no, puede ser no solamente epidemias, pero que esas herramientas teórico-metodológicas desarrolladas para estudiar las pandemias del pasado también nos sirven para comprender lo que está pasando hoy día, ¿no? Particularmente un enfoque no tanto de la historia natural de la enfermedad, no somos, desde la historia pues no somos ni biólogos, ni virólogos, ni epidemiólogos. Aunque hay un montón de científicos, biólogos, médicos, claro, que se vuelven historiadores. Bueno, no, la historia no es propiedad de los historiadores, afortunadamente. Eso es muy interesante, el diálogo que se genera ya el diálogo de saberes. Con colegas que vienen de otras disciplinas y por necesidad también van abordando la historia. Como los que venimos de las ciencias naturales. Eso es correcto. Entonces, bueno, yo lo ponía como ejemplo porque, digamos, lo que estamos observando, todo lo que se genera alrededor de una epidemia, ¿no? O sea, evidentemente ahí existe un virus, una enfermedad que se contagia, etc. Procesos biológicos, pero digamos que para la historia el énfasis, digamos, o el centro de atención debe ser lo que provoca o lo que se genera alrededor de algo como una epidemia, ¿no? Una epidemia. El miedo, por ejemplo, el miedo que todos tenemos a enfermar, pero este miedo hoy día, por ejemplo, reproducido ampliamente y quizá magnificado a través de las redes sociales. Algo que en el siglo XV no podía pasar. Sin embargo, sí, claro que el miedo corría, o sea, el miedo es algo que siempre está presente en toda epidemia, pero que hoy día está magnificado, ¿no? Claro. La presencia de noticias que luego nos cuesta mucho trabajo discernir lo falso de lo verdadero, ¿no? O sea, qué es lo que podemos considerar que efectivamente es cierto y lo que no. Entonces, la historia puede estudiar fenómenos de un tiempo muy cercano, al día de hoy, digamos, haciendo uso primero de estas herramientas teórico-metodológicas y luego, que es algo fundamental, el ejercicio de la comparación. ¿Cómo podemos comparar una epidemia, por ejemplo, del cólera del siglo XIX
o una epidemia del tifo, que sería propiamente lo que en el siglo XIX el tifo se nombraba, es una epidemia de influenza, como la H1N1. ¿Cómo podemos comparar lo que ocurrió entonces con lo que ocurre hoy? Y en ese ejercicio de comparación pues se van deslindando los procesos que son nuevos o que resultan novedosos de otros que en realidad son como muy recurrentes. El comportamiento de las epidemias es bastante recurrente, ¿sí? En un sentido, por ejemplo, esta cuestión de las curvas, el contagio. Pues, el contagio, cómo se propaga una enfermedad. Luego la reacción humana. La reacción humana, o qué medidas tomamos, por ejemplo, estas del aislamiento, pues son medidas que se fueron, que son, digamos, como una recomendación ya de tipo histórico, ¿no? Claro. Manejado, por supuesto, desde la Edad Media en Occidente y quizá desde antes en otras civilizaciones, ¿no? Sí, en el mundo musulmán también se reportan epidemias. Sí, por supuesto, en China, ¿no? Entonces, es de mucho interés este ejercicio comparativo y creo que digamos, el conocimiento histórico de esto permite, pues, en ese ejercicio de contraste, encontrar las novedades, encontrar las cosas, digamos, que están surgiendo en este tiempo, que iluminan el tiempo presente, y otras que en realidad, bueno, también lo iluminan, pero que vienen de procesos históricos de una larga duración. Hay un gran problema en los medios de comunicación masivos, no solamente en internet, con los locutores de radio y televisión y estos opinólogos, ¿no? Que si bien no son científicos, también parece que se están construyendo narrativas con muy pocas bases, incluso, ya no dirás biológicas, sino bases históricas. ¿Qué puede aportar la historia del tiempo presente a entender estos fenómenos de comunicación social que se dan, que circulan hoy? Bueno, pues la historia, igual que otras, creo, disciplinas tanto humanísticas como científicas y sociales, ¿no? Han participado de esto que se llamó el giro lingüístico, ¿no? Que es todo un énfasis, digamos, que a partir de los años 70 en adelante del siglo XX, toma muy en cuenta esto que tú citaste, es decir, la narrativa, cómo se construye una explicación del mundo. Digamos, nuestras explicaciones del mundo siempre están mediadas a través del lenguaje. Claro. Entonces, observando esto, es que también los historiadores, entre otros, no somos monopolistas de eso, claro. Nos hemos tenido que entrenar también en estudiar el discurso, cómo se organiza un discurso, cómo se organiza entonces una narrativa y una explicación, en este caso, pues, tal vez no del mundo, pero sí de cómo opera una enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, un análisis de historia del tiempo presente centrado, por ejemplo, en lo que dicen los medios de comunicación y concretamente algunos informadores, debería enfocarse a esa narrativa y a irla desmontando, primero en su argumentación, en su lógica de argumentación, en el modo en que va aportando pruebas, qué tipo de pruebas son pruebas entre comillas, sí, ¿no? claro. Que aporta, para desmontarlo, es decir, desmentirlo en función de su propia lógica, ¿no? De cómo se construye, y luego, claro, poniéndolo quizá a otro tipo de discursos, como pueden ser, pues, los que propiamente sí podríamos nombrar. Desde la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales o nacionales que son los encargados, pues, de realmente estudiar desde la perspectiva que decíamos hace rato, natural, ¿no? Natural de la enfermedad. Propiamente de la enfermedad, y luego también sus efectos de orden social, que son múltiples, pero atendiendo a sus causas, atendiendo a sus orígenes y explicando estos procesos dentro de su propia lógica, es decir, ya científica, ¿no? Y no esta otra que es quizá a veces aprovechada para golpear políticamente, para generar, no sé si quizás hasta mayor venta, ¿no? De polémica, ¿no? Mayor atención, mayor audiencia, que eso también les importa mucho, no tanto contar la verdad como tener audiencia. Y entonces sería interesante aportar desde la historia ese ejercicio, digamos, de desmontaje de los discursos, de unas narrativas, también aprovechando que, como decía, la historia se ha enfocado y tiene ya un buen rato trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Y un poco en esta otra idea que es, bueno, el dicho lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
que en historia pues es esto, encontrar en el pasado ejemplos de fenómenos de esta misma o De este mismo tipo, no sé si misma espécimen. naturaleza o semejante naturaleza, Semejante ¿no? naturaleza. Que no es tampoco una novedad absoluta, y a partir de ello, igual en el ejercicio comparativo, pues ir desmontándolo. Muy bien. Bueno, pues fue un gusto tener al maestro Ernesto Arechiga aquí en Divulgantes. Y bueno, seguiremos pasando la cuarentena, cumpliendo con el aislamiento social, Sí. que es muy importante para reducir Un metro. no estamos a 1 metro y yo aquí, exacto. El aislamiento social. Sí. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta luego, amigos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.